Es el dominico. Hay otro manzano que es similar. El verdín es mucho más grande. El macho es más grande, más gordo y más grueso. O el otro es el burro. El otro es el FIA 8, el FIA 7 y el FIA 10. Guay, muchísimos. ¿Este cuál es? ¿Cómo se llama este? Es el dominico. Dominico. Aquel es el verdín, mira. Es un plato muy sabroso también. Ese es el verdín. Ese es más otro largo, tipo. Es otro tipo. Es más largo y más fino. Wow. ¿Ves? Estos son árboles de mango. ¿Ves? Porque el que cocináis es el plátano macho, ¿no? El plátano macho. O el burro. Pueden ser los dos. Porque ese no se puede comer así. Sí, se pueden comer también. También. Pero es mejor cocinado. Y esta es la naranja. Es una naranja en Cuba que se llama naranja ácida. Se utiliza solo para las carnes. Ah, solo para la carne. Preparar las carnes. Ok. Solo para eso. ¿No hacen mermelada también con esto? No, aquí no. Mermelada no. No, puede Ok. ser que se pueda hacer en otros lugares, pero aquí no. Ok. Aquí todo se utiliza para preparar carne. Para carne. Esta parte verde dentro tiene una corteza blanca. Se le saca la corteza y se hace dulce también. Se utiliza el ácido, se exprime, se utiliza el ácido para las carnes y esa parte la coge para hacer dulce. Fada de poco tramo. Vale, Oh, mira que no es se muy puede. mansito, muy No, mansito. ninguno se enfada, ¿no? Es muy Tranquila. mansito, Andy. Mira qué mansito que es. ¿Ves? Puedes tocar que eso y hacerle lo que tú quieras, que eso no... Ven, sube entonces. Vale, a ver. Cuando te diga el nombre vas con miedo. ¿Cómo se llama? Coco loco. ¿Coco loco? Ay, madre. Solo el nombre, dale, sube. Vale. Mansito, mansito. Quiero ver ahora. Loco. Ahí está bien. Caballos, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí, así, perfecto. Esta cuerda para tirar para la derecha. Sí, Esta a la izquierda. vale, Para atrás las dos para parar. vale, Y libre para andar. Un poco libre. vale, Si le ¿Comprende? aflojas las riendas, él se mueve, ¿ok? vale. Si se las acortas, se va a frenar, ¿ok? Vale. Igual que una bicicleta. Como una bicicleta. Para la derecha dobla y para la izquierda dobla también, con la rienda para la izquierda doble y para la derecha también. Vale, Coco loco, sé bueno, ¿vale? Loco, loco, es muy bueno, es mansito. Mira qué divino que es. Coco loco. ¿Y mi amigo cómo se llama? Es piquiri. Speakery. Me encanta, Speakery. Piquirí, Coco Ahí loco. está bien. Perfecto. Ese está bien. Perfecto, amigo. ¿El tuyo cómo se llama? Ranchero. Ranchero. Coco loco, ranchero Y piquiri. y Speakery. Speakery. Muy bien, muy bien. Oh, quiere comer. Ay, ay. Muy bien, muy bien, muy bien, Andy. ¿Ves que es muy mansito? ¿Ves? ¿Ves? Mira, ¿ves? Ya lo he parado. Sí, es muy mansito. Hemos vuelto a una nueva aventura en caballito. ¡Qué bueno! Estamos en los campos de Cuba, chicos. Vamos a hacer una travesía en caballo por los campos, donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. En el pueblito de Viñales, en el municipio de Pinar del Río. Aquí es todo rural. ¿Qué pasa? Que mi caballo está comiendo, ¿vale? No lo molestes. Muchas casas rurales, para el turismo también. Acá hay una leve lluvia, lo que le da una estampa al paisaje mucho más verde, mucho más lindo. Basti, te cuento un secreto. ¿Qué? Nunca había subido a caballo. No, ¿en serio? En serio. ¿Esta es tu primera vez? Puede ser algún pony. Y atrás viene nuestro super guía que se llama Giovanni, A él. gaucho cubano. Gaucho. Vamos. Deja que pase Giovanni, él es el... No, tú eres el de adelante. Yo soy el de atrás. Ah, yo soy el de Sí, adelante. tú eres el guía. Yo soy el guía, vamos al revés entonces. Tú eres el líder. Sigue adelante. Mira, aquí a la izquierda estos son aguacates. Pero arriba. Ah, los aguacates, sí, qué bueno. Están pequeñitos. Cuando ellos toman un tamaño más o menos así y grosor así. A la derecha, baja hacia abajo, por ahí para abajo. ¿Acá? Ahí. Vamos, ese es el paso de la muerte. Ya desafiante el camino, ¿eh? Ese ya eres cowboy. Si logras pasarlo, vamos. Wow, qué camino este. Aquí la tierra es roja, Giovanni. Sí, contiene mucho hierro. Contiene mucho hierro, claro. ¿Seguimos recto? Sí, recto. Tu caballo es automático. Sí, aquí ya iba para un mes y pico que no llovía. Hoy ha llovido. Ustedes trajeron el agua. Ah, qué bien. Mira, esa es la guayaba. Un mes que no llovía. Ah, esa es la Esa guayaba. es la guayaba. Qué bueno. Y estos son almendras. Almendra. Almendras. Eso produce una fruta así grande que se llama almendra. Acá el paisaje es bastante alucinante, ¿eh? Bastante alucinante. Aquí a la izquierda tenemos, hay 3 plantaciones diferentes. Esta primera le llamamos la yuca. Yuca. Esa.
La hoja de la yuca es bastante similar a la marihuana. Esta es la patata dulce, el boniato. Y esto es el maíz. Anda, dime, ¿te queda Hay muchísimas plantaciones, mucho maíz. La patata dulce acá le llamamos boniato. Ah, el boniato, sí, sí, nosotros le llamamos boniato también, es verdad. Hay 3 colores diferentes de boniato. Lo hay blanco, lo hay amarillo y lo hay naranja. Nos vamos a meter en el campo. Vamos a meter por esos caminos, por esas montañas que se ven al fondo, que son los Mira a la derecha ahora. conocidos como mogotes aquí. La gente quería hacerlo en las casas. Bien, Andy. Sí, Muy bien tu caballo, perfecto. ¿Cómo te sientes, Rubia? Muy bien. ¿Está bien? Vamos, pequeñín. Estupendamente, Cocolocos. Bueno. La gente construye todo con madera, armazón de madera. Vamos allá, la Rubia quiere galopar. Primero había miedo, ya va cogiendo confianza. Ahora ya me veo bien. Ya la Rubia va cogiendo confianza. Soy una experta, Andy, ya, Bien, Eso es un trotecito, Andy. ¿Cuánto tiempo de guía tú ya, Giovanni? Ya voy 9 años y pico. 9 años de guía. Sí. 9 años. Yo soy ingeniero. Ingeniero hidráulico. No, Un ingeniero hidráulico, guía. Estuve como ingeniero hidráulico haciendo la presión 12 años. Ajá. Mira, aquí a la izquierda está una escuela. ¿Una escuela? Una escuela de Escuelita. niños pequeños, de primero a sexto grado. Escuela rural, ¿no? Escuela rural. Sí. Buenas. La chiva cubana. Solo se cultiva el tabaco en estos campos, sino también café Vamos, y otras cosas. Aparte de tabaco, café, ¿qué más se cultiva por acá? ¿Y fruta y todo eso? No, aquí se cultiva en Viñales, se cultiva casi, mira, el tabaco, el café, el maíz, las patatas, los granos, el frijol. Hay variedades de frijol diferentes. Entonces Viñales es un punto, digamos, importante Sí, para, Viñales, sí, para todo eso. abastecer el país. Abastecer, sí. Ok. Y principalmente a municipios, o sea, todo el mundo planta. Se vive de las plantaciones, prácticamente. Ok. Bien, que vienen las formaciones, los mogotes. Los famosos mogotes. Mogote, ese pequeño mogote se encuentra en el centro del valle. El nombre del mogote, Coco Solo. Coco Solo. Sí. Tiene el nombre también, como las montañas, obviamente. No son muy altos, pero es bastante difícil llegar a la cima, Y esto porque son muy verticales. Se llaman palmaritos. Palmaritos. Palmarito. Plantación de yuca. Esta es la que se parece a la A la marihuana. a la marihuana. Hey. La hoja, nada más que es más grande esta. ¿Se dice grande o grande? Más gauchos cubanos. Wow, la vegetación acá es increíble. Todo muy verdes. Paisaje idílico. De los paisajes más lindos que tiene Cuba. Aquí Viñales. Viñales bonito. Pero para mí no. Cámbiate, piquerín. Cámbiate. Cámbiate. No te detengas, le vas a tener miedo. Tranquilo, Piquirí, tranquilo. Vamos despacio, no hay apuro. Esta, mira, es alta. Vamos. Crece en las zonas. Ah, el bambú. Río, cerca de la zona húmeda. Altísimo. Mira, y ahí es donde se seca el tabaco, ¿ves? Ajá. Esta es la patata blanca, la dulce. ¿Por qué? Tiene el color de la hoja, cambia el color de la hoja. ¿Ves que la hoja es verde, morada encima? Sí. Ese es blanco. Esta, mira a la izquierda. Ese es Wow, verde. ¿cuántas puro. plantaciones hay acá? La primera. Esa es amarilla. Y mira aquel animal que vas allá, ¿lo conoces? Mira, ve si conoces aquel animal. Aquel es parece un pavo, ¿no? Pavo, ¿no? Aquí se le dice guanajo. Guanajo. Hey, se le dice en Cuba. Guanajo. Estos aquí son terrenos que se utilizan para plantar el tabaco. ¿Por qué están? Porque se planta el tabaco y después el tabaco se planta en invierno. Ajá. Y en verano se rota y se planta el maíz. Ah. Se plantan los dos cultivos Dos cultivos en una tierra. en un año. Interesante. Porque son cultivos de ciclo corto. El tabaco es 3 meses de plantado y el maíz son 3 meses de plantado. En total son 6 meses. Hay que vender al gobierno obligatoriamente el 90% y el Oh. campesino que se queda para ahí con un 10%. Solo el 10% del Solo el campesino. 10%. Wow. El que hizo la ley hizo la trampa. Ya Exacto. tú sabes, ellos tendrán rejuego, pero por lo general es 10%. El 100% que cultivan los campesinos solamente se quedan con el 10%. Y el 90% se lo queda el Estado. Se ven bueyes, ¿no? Esos son bueyes. Bueyes. Le llamamos tractor cubano. El tractor cubano. Porque todo se hace manual, se hace con los bueyes, El animal que sirve para arar, ¿no? La tierra, ¿no? Sí. Con la máquina de arado. con el arado, sí.
Porque aquí no se utiliza mucha maquinaria. No, casi nada. Casi Los nada. campesinos principalmente casi todo lo hacen manualmente con los bueyes. Wow, la palma real. Miren Esa qué es lindo, la chicos, palma las real. palmeras. Aquí también en Viñales sufren los huracanes, ¿sí, no? Sí, son destructivos, acaban con todo. Al paso de un huracán hoy, cuando nosotros vamos por aquí, tú miras y no ves una hoja de una... Eso, nada, ahí no queda nada. Wow, qué linda ruta esta. ¿Qué te parece el paseo? ¿Dónde está ahora? Mira por dónde estamos. Aquí estoy. Estas experiencias no se viven todos los días, ¿eh? No, estoy impresionada. Vamos, El Coco. paisaje es precioso. Digo, Caballos, los campos, no, los aquí es uno de los bueyes, medios se van a de mover, transporte. Se mueven con el caballo o el carruaje. Principal medio de transporte, se puede decir el caballo. Mira, ve, este es el plátano burro, ¿ves? Plátano burro. Va surgiendo, van siendo más gordos, ¿ves? Son corticos pero gordos. Y después está el macho que es largo y gordo también. Estos son cocos, aquí a la izquierda, ¿ves? Eso ahí arriba. Ah, sí, hay coco Hay también, tres palmera de colores de coco. coco diferentes. Está el verde, está el amarillo y está el marrón. Estas son plantaciones de café. Ya va surgiendo, ya él perdió la floración y viene. Es la única fruta posiblemente en el mundo que lleva la semilla afuera. Mira la semilla aquí, el marañón. Esta es la fruta y esta es la semilla. La pera es bastante similar porque toman Ajá. el mismo tamaño. La pera es bastante similar y esto puede ser rojo o amarillo. El marañón, nunca había escuchado esa fruta en mi vida, ¿eh? ¿Tú vas a ir algún día a decir una fruta que tenga la semilla fuera de la fruta? Es verdad, no. Parece que este es el primero, el marañón. Tener un guía es una experiencia mucho más enriquecedora porque se aprende muchísimo. Valle del Silencio, mira, esto es otra fruta. Esta le llamamos icaco. ¿Y caco? Icaco. Hay dos colores, negro y rojo. Qué paisaje, Es una lindo. guayabita pequeñita que se siembra. Qué hermosura esto, chicos. Montañosa de Viñales y de Terra. Es una belleza. Y las producciones no son tan grandes. Hay varias fincas. Cada finca tiene su secadero diferente de tabaco. Ahora voy un poco adelante de Giovanni Andy porque mi caballo es el líder. Él siempre va adelante, nunca va atrás. Dice Giovanni que las líneas de electricidad nunca llegaron acá y todas estas fincas usan paneles solares. Los iban a poner, acá están las columnas tiradas, pero un huracán arrasó con todo eso y se ve que no las pusieron más. Iban a poner la luz, pero el huracán arrasó con todo. Sí, ves que están los postes. Y cuando cayó, el país parece que no tiene la buena economía, la economía bajó y no se puso. ¿Ves? Claro. Ahí están los postes puestos, pero bueno, pensamos que la pongo. Con la baja economía del país, Pero bueno, ellos nunca se tienen- pudo poner para eso el alumbrado eléctrico en esta zona y por eso usan Vamos los por la paneles derecha. solares. ¿Derecha? Finca El Capón, plantación de tabaco. ¿Ves esta casa? Bienvenidos. Hay mayuca, tienes razón, ¿eh? Se parece a la hoja de la marihuana, ¿eh? Hay otro mogote en solitario. Allá en la casa que hay un agua buena. Sí. Hola, señor. amigo. ¿Qué tal? Encantado, Gastón. Bien, Andy, ¿te has podido bajar? ¡Hey! Sí, yo soy de ron, sí. Hay dos diferentes tipos de fruta, que es de guayaba. Está la guayaba de comer, que son 2 veces por año. Y está la guayaba, este fruto, que es una sola vez al año. Por eso se llama, Chiquita. es muy pequeño. Ah, Es endémica esa de se esta ve. región, no crece en otra región. Y no crece más de eso. No crece más de eso. Por eso se llama guayabita. Ajá. Andés Pinas porque solamente en la región de Pinas del Río. Porque este es el único ron en sí que no es de la caña de azúcar, es del zumo de la caña de azúcar, es el aguardiente. ¿Desean probar un poquito? Claro, sí, Claro. sí, nos encantaría. Lázaro, dame 2 poquitos ahí. Qué bien. Muchas gracias. Gracias. Realmente para... Este es este. Este es este. Bueno, a ver. Buah, es riquísimo. Está bueno, está fuerte, ¿eh? También. Fuerte, pero está Sí. También tiene 40 grados. destilado. no raspa cuando lo No, tomas. no raspa. Cae suave por la garganta. ¿Esto qué hay? Hay que olerlo. Puedes tocarlo y si quieres olerlo, puedes olerlo, no tiene olor. No tiene olor. No huele. ¿Qué es? Esa es la semilla del tabaco. La semilla del Ah, tabaco. la semilla. ¿Y aquí en Cuba se consume más puro que cigarrillo? Está también en dependencia. A la par, ¿no?
Acá es donde se dividen las diferentes calidades de las hojas de tabaco. Por ejemplo, en esta parte de acá, y suponemos ponemos Romeo y Julieta, acá ponemos Montecristo, acá en esta otra parte, está dividido acá, lo pueden ver. Viene para el cigarro, para las hojas de Trinidad, y esta para el cobre. Al coiba. Ustedes sé que pueden ver la diferencia acá, pero no. ¿Tú la ves la diferencia? No, yo las veo exactamente iguales. ¿Tú ves la... Casi son iguales, pero por ejemplo, esta está un poquito más marrón que aquellas de allí. Ajá, ok. Por eso tiene que estar 3 meses acá para ir cambiando también, porque no es 3 meses en un solo lugar. Tienes que pasarlas arriba para abajo y las de abajo para arriba. Irlas intercalando entre los 3 meses. Y después de acá es donde cuando se termine el proceso de secado es que se le vende al Estado por pesaje también. Así, en packs. En packs. ¿Y esto al estar seco no se rompe? Se rompe porque ya cuando ellos ya nosotros les decimos ya pueden venir a buscar las hojas, está húmedo. Ah, vale, le dejan un punto de humedad para que no se... Un punto de humedad, solamente Claro. aquí, y ellos nos van pesando aquí, ellos vienen, nos van pesando cuánto, y ellos son los que fijan el precio. Estáis Y bastante... Claro, pues ¿sabes el trabajazo que tiene esto? Claro, pero es que ellos lo cultivan, hacen el trabajo, lo diferencian, lo secan, luego viene el gobierno y le ponen el precio. Ellos, o sea, el gobierno. Exactamente. Y se llevan la mayor parte. Todo, el 90%. Todas. El 90%. Se ven un poco arrugadas, pero están en la... Que me alucina que no se rompan, ¿eh? Es que parece como si sea una tela. Hey. Pueden tocar la siguiente. Sí, sí. Muy suave, ¿eh? Muy suavecita es la hoja. Y ya vamos uniendo acá. Ahí le quitas la nicotina, ¿no? Siempre se le quita la nicotina. Esta es la nicotina de la hoja. Porque si la nicotina no te engancharía, entonces. Exactamente. Digamos que es como También eso acá lo utilizamos como insecticida natural. Como esa es la parte que más, es más amarga porque concentra toda la nicotina, es decir, el 70-75%. Lo ponemos en un recipiente con agua, esperamos 4 o 5 días. Si es una semana es mucho mejor. La nicotina toda se esparce y se la regalamos, por ejemplo, para las plagas, a la planta del café, a la planta del tomate. Y ahí los insectos que irían a comer esa planta se desvían y se van. Siempre hay que hacerlo 2 o 3 veces para que la hoja vaya alisando y para que no, Ah, lo vuelves a desenrollar y lo enrollas otra vez. para que no te vaya quedando arrugada. Ah, ok, ok. Moja con miel. la miel que le hace cambia un poco el sabor. El sabor todo, pero es puro tabaco, auténtico tabaco. Vale, pero ahora tengo una pregunta muy absurda. ¿Se fuma por la parte de la miel? Sí. Ah. Exacto. Sabía que era una pregunta tonta, pero... Es suave. Muy suave. Perfecto. Suave, ¿eh? Muy suave. Pues excelente. Y el sabor de la miel, al final en los labios, Prácticamente que no lo sientes. Es ¿no? un sabor muy suave, no. Que yo pensaba que iba a ser mucho más fuerte. Prácticamente es como si no fumara. No, Exacto. Porque si le pones la vena central en el medio, sí va a estar fuerte. pero es que es súper agradable.
como en la fábrica. Es que no me lo esperaba así. Lo conté. En la fábrica tienes que cortarlo y poncharlo. ¿Qué? Yo estoy más feliz que nadie. Yo estoy más contenta. Me encanta. Yo creo que Gasti esto hay que acompañarlo con una copita de algo. Ok. ¿De qué mejor? Una vara natural en Cuba. Se va cayendo. Mejor imposible. Estoy tomando un puro en Cuba, ¿qué te parece? ¿Qué más puedo pedir? Está excelente. Este, chicos, es el mojicoco. Sí, el mojicoco, que es como un mojito. Ah, el coco loco. Muchas gracias. Que esto es como un mojito normal, pero en lugar con Sprite, ¿no? Sí, O sea, con agua gaseada, se hace lleva con con agua. el agua de coco. Pruébalo. A ver. Buenísimo. Buenísimo. Sí, claro. Sí, o sea, es que si te gusta el ron, qué manera hay más natural que tomarla con agua de coco. No lleva hielo, no lleva hierbabuena, no lleva nada. Simplemente lleva el agua de coco. Está riquísimo. Y este es con el ron de aquí. Con el ron de aquí junto con un poquito de miel que se le echa también. Oh, qué bueno está. Está muy rico. Muy rico. Está muy rico los dos, ¿eh? Espectacular la experiencia del proceso del tabaco. Una experiencia muy buena. Vamos, Piquiric. Continuamos la ruta. Estamos recorriendo lo que es el Valle del Silencio. Izquierda, muy bien. Por abajo. Vamos, Piquiric, tú eres el líder. Vamos, vamos, amigo. Vamos, Vamos, Piquín. vamos. Vamos. Hay varios valles. Este guía es un crack. Vamos, ahora me voy a nadar con la vaca esta en medio. Vamos, mira, calienta. Wow, se nos cruza el ganado. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Dale, sigue y seguimos a la izquierda. Lo que decía que hay varios valles aparte del Valle del Silencio. En esta zona. ¿Ahora dónde? ¿Derecha o izquierda? No lo sé. ¿Ahora dónde, Faustino? ¡A la izquierda! Izquierda, izquierda. Acelera y ponle. Bueno, seguimos con un paisaje espectacular. Buah, estoy más contenta. Te dejó contenta el tabaco, Andy. Me dejó contenta el tabaco, estoy relajadísima. Es como un bálsamo. Sí, sí. Acá también la naturaleza es preciosa aquí. Dale, igualmente, cuídate mucho. Estos caminos rurales, hacerlo a caballo es Dale, bueno. único. Payo. Dale. Y me dijo que oiga pelado, va para el 10 pesos. ¿Derecha o izquierda? A la derecha. ¡Wow! Vamos, Pablo. Vamos a adelantarnos un poco con Piquiric. Vamos a dejarlos atrás a Faustino y a Andy. Este es un galope suave. Ahí tenemos otro gaucho. Buenas tardes, señor. Wow, con la tierra acá. Es una aventura bastante relajante, más que nada para disfrutar del entorno y la naturaleza en esta zona. Después hay muchas rutas de cuevas y grutas que atraviesan esas montañas. Ofrece mucho esta zona aquí de viñales. Aquí la gente principalmente vive prácticamente de la agricultura y la gran mayoría sobrevive del turismo. Ves los bueyes pastando, los cerdos que van libres, muchas clases de plantas y de árboles. Buenas tardes. Cae toda junta.
Me encanta cuando te cruzas con los demás campesinos que van a caballo, recorriendo sus campos o que van a sus ranchos. Hoy soy un gaucho más. Un gaucho a la cubana. Vean la visual aquí, chicos, es una locura. Con las montañas al fondo, aves rapaces volando por encima. Las casitas de los campesinos. Campo puro. Buenas tardes. La vida en el campo. Buenas tardes. Tranquila pero dura a la vez. Dale. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué se cuenta? Viñales el pueblito es muy chiquito, tiene pocas calles. Pero es el entorno, todo este entorno que lo hace grandioso. No quiero bajar. ¿No? Sí, hay que bajar. ¿Bajo? Imagínate, siempre agarrada al caballo, olvídate de eso. Así, bajo. Que el caballo no se mueve. Bien. Perfecto. Mira, hacia acá, entre aquellas dos montañas al final, ves como un vacío entre las dos montañas. Es verdad, sí. Es ahí. Una V, ¿no? Después de ahí es la carretera que te conduce a la Cueva del Indio. 2 kilómetros más adelante está la Cueva del Indio. Por acá recto, al final de estas montañas, a la derecha, está el mural de la prehistoria. Y en el mirador de los Ambines, que es aquel último allá, está el mirador que está el Valle de Viñales. Vaya. Porque hay muchos valles, ¿no? Sí, aquí está el Valle del Palmarito hacia acá, el Valle del Silencio hacia acá y el Valle de Viñales, que es el mirador de los Ambines hacia abajo. Se ve toda la vista del Ahora pueblo. pueden ir por acá, entrar aquí lo que es el mirador, tomar fotos, sentarte un rato, relajar la vista. Este paisaje es alucinante, es hermoso esto acá. Todo el valle acá. Y el pueblo al fondo ahí. Dime si no es único. Es único, lo estaba pensando, es que es un sitio que vale la pena venir. O sea, es que tienes que venir. Yo creo que si no vienes a esta parte es como que te ha faltado algo de Cuba. ¡Wow! ¡Qué vistas aquí! Es que esto, os lo juro, es para sentarse aquí y no moverse en un par de horas. Es que es una vista completamente diferente de lo que estamos acostumbrados, porque no son montañas, o sea, son los mogotes. Eso yo no lo había visto nunca. Así, ese tipo de... Creo que estas formaciones, si no me Ese tipo equivoco, de formación, sí, son únicas aquí. No sé si en Cuba, pero en el Caribe. Es una excelente opción esta para conocer un poco la parte rural de Cuba. La parte del campo, la parte del trabajo de los campesinos. Sí. Además aquí, como nos explicaban, que no usan maquinaria apenas, que todo es manual y con animales. La verdad es que está muy interesante conocerlo así de primera mano. Ya independiente de las vistas, ¿vale? O sea, las vistas. No, esto es... ¡Wow, chicos! Vean, vean. Miren la caña de azúcar. La que tiene una máquina. Cuando pasa por la máquina. Meten la caña por acá y por acá sale el jugo de la caña, natural. El guarapo. El guarapo le dicen El acá. guarapo se llama. Vean. Ah, y en algunos, es verdad, en algunos restaurantes te dan un trocito de caña para mover el café y luego lo muerdes y es como el endulzante. Exacto. Porque que nos lo expliquen, lo vamos a ver en directo y a probar cómo lo toman aquí. Llévete la idea para que lo hagas tú en España, montes un negocio de guarapo. ¡Buena! Ahí, dale. Ve por aquí. Ah, por aquí. Coge tú la calle y mételo por aquí. Ah, mira. A ver. Ah, la meto por aquí. Ah, la muele, la trilla.
endulzante natural totalmente. Claro. Qué bien. Y de ahí el cóctel. Vamos a probar otro cóctel clásico de aquí. De aquí no nos vamos, ¿eh? Hasta que no lo probemos todo. ¿Eso es? Limón. Ok. La piña, jugo de piña. Y ese es ya el juguito de azúcar que molimos antes. Y ahora un poquito de ron, ¿no? Para que dé el toque. ¡Wow! ¡Qué cóctel! Este no lo conocíamos, ¿eh? No. ¡Qué bueno! No lo conocíamos este. No se ve mucho por ahí este cóctel. Este es típico de aquí, parece. De aquí. Ok. Yo cuando comencé a trabajar aquí tampoco lo conocía. Ah. ¡Qué bueno! Una pinta. Ahí le pone la cañita natural. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, ¿eh? Salud. 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 Prueba. Si quieren más ron, se les echa más. Está suavecito. ¿Puedes echarle un poquito más de ron? Sí, un poquito más. Un poquito más de ron. Me dice. Ay, excelente, perfecto. Perfecto. Qué rico. Qué bueno. Así tiene que estar bien. A ver. Mejor, más fuerte. Es un trago delicioso. Refresca, Sí, refrescante. refresca muchísimo. Hoy la chica no tiene problema, ¿eh? Porque es afrodisíaco. Ah, ¿sí? Sí, muy efectivo. El guarapo es El afrodisíaco. guarapo. Chicos, afrodisíaco, ¿no? O afrodisíaco. 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 Riquísimo. Además está súper bien servido, la jarra helada. Y es que cuando me sacan la jarra helada me encanta. Vamos a ponernos ahí a ver Sí. las... Vamos a sentarnos acá. Además, Guarapo. mesa alta. Me dice. Vale. Un chorrito. Un chorrito, un poquitito más, apenitas. Excelente. Muchísimas Está gracias. buenísimo, ¿eh? Muy bueno, te quedó riquísimo. Bueno, hoy Ron, tabaco y campo. Se puede llamar este video. Ron, tabaco. Salud. salud. Antes de pasar la caña por la máquina, hay que rasparlo. Hay que rasparlo porque si no, no sirve. Claro. No sirve. Tiene su proceso, ¿eh? La raspa y después la pasas por la máquina. Ok. Se le quita la primera piel. A ver, ¿puedo hacerlo? ¿Eh? ¿Puedo hacerlo yo? Sí, mira a ver si Tengo sabe. usted. Mira a ver si Usted sabe. apunte ahí. Mira a ver si sabe. A ver si yo... ¿Lo hago bien o no? Sí. No tan bien como usted, pero bueno. Sí. Oh, qué desastre, Gasti. Ya. Ahí está bien. Ya está bien. Bien, lo he conseguido. Muchas gracias, señor. Muy amable, muy amable. Gracias. Nada. Hermoso camino, ¿eh? Mira, aquí no cayó lluvia, mira. ¿Estas casitas para qué las utilizan? Esos son los campesinos para guardar materiales, cosas. Ah, guardar materiales. Y estos son secaderos, ¿no? Eso es un secadero de tabaco. Que lo hacen con las hojas de la palma, ¿no? Lo hacen También con las secas. hojas de la palma. Aquí ganado, ¿no? Sí, esos son, le decimos establos, eso para guardar los caballos de noche. Ah, vale. En los bueyes pastando. Esto no se ve siempre, un carro cinchado por bueyes, mira. Oye, ¿estás buscando bueno? No, yo no tengo una credencial. Se escapó. Y acá adelante está arando. Por el tubo. Arando la tierra con los bueyes. ¡Hago! ¡Y habla! ¡Hago! ¡Hago! ¡Estás a punto de máquina! No, trabaja la tierra, ¿eh? ¡Hombre!
Oye, aquí no llovió tampoco. Compadre, para aquí adelante fue un desastre. No, oye, ahí en la casa fue un desastre. Conoce a todos. Con el ron y el habano hemos quedado un poco super happy. Estamos un poco como así como de relax. Si pasan por Viñales, chicos, contraten el servicio de Giovanni. Excelente guía. Sí, buenísimo. Te recomendamos. Ah, nos estábamos pasando en la casa. Es el ron que ha hecho efecto. Sí. El ron y el habano. El habano también pegó. Esta es la casa donde estamos quedando, con esta familia. Sí. Seguíamos de largo, seguíamos de largo. Vamos a otra casa. Sí, Claro, sí. nos han dado tabaco, ron. Hemos probado. Hizo un poco efecto, hizo un poco efecto y el trote del caballo. ¿Cómo te fue? A ver, ¿cómo le fue? Ah, genial, ha sido una experiencia única. Única. Pero increíble, ¿eh? Única. Te dije que te iba a gustar mucho. Sí. No, y Giovanni, Giovanni loco. un máquina. Hola, nos ha encantado Giovanni, ¿eh? Además es que te lo cuenta todo. te lo Giovanni, un explica. máquina, un guía de lujo. Perfecto. Y los caballos mejor todavía. Los caballos un 10, un La 10. verdad es subir a Un caballo. 10. Loco y piquirí. Sí, yo Coco Loco y él Piquirí. Él iba ahí el primero todo el rato. Perfecto, perfecto. Esta señora es Yuri, la dueña de esta casa. También un muy buen lugar para alojarse aquí en Viñales. En la casa está. En Villa Bigote. Villa Bigote. Villa Bigote se llama la casa. Casa Villa Bigote. No lo duden. No, Excelente. muy buen sitio. Qué Me bien. alegro que la hayan pasado bien. Hemos pasado genial. Muy buena excursión. Uf, qué calor. No, me frescó un poquito. Sí. Y después unas lloviznitas. Yo dije, ay, Dios mío, para más calor. Pero la electricidad no se ha ido. No se ha ido. Bien, bien. Tenemos. Gracias a Dios no se ha ido la electricidad. Vamos a enseñar la vista que tienes de tu terraza. Que es fabulosa también. Sí. Me alegra que les haya gustado todo. Sí, ha sido un 10. Un 10. Vean, chicos, qué terracita que tiene aquí Yuri. Por donde viene el chico corriendo. Sí. Cuando llegas ahí a la curvita. Miren la vista que tienes desde acá arriba. Es el techo de la casa, ¿eh? Wow. De donde están los árboles. Acá se pueden sentar a comer, desayunar por la mañana, tomar algo por la tarde. Le está indicando Andy un lugar de comida cubana en el pueblo para cenar algo. Vale, perfecto, pues probaremos. Linda vista tienes aquí, ¿eh? Sí.